Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este seminario virtual en el que abordaremos una introducción a la normativa de comercio sobre el sector agrícola o en el sector agrícola. Tendremos a dos ponentes, a dos funcionarios de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana que estarán a cargo de brindar y compartir con ustedes esta información. Y antes de dar inicio, pues vamos a explicar brevemente la metodología sobre la cual desarrollaremos este seminario virtual. Antes que eso, pues comentarles que este seminario se está realizando en conjunto a un ciclo de seminarios. En total son 7 seminarios que tratarán diversos temas siempre del sector agrícola. Al finalizar la sesión les voy a proyectar las próximas fechas para que ustedes estén atentos a recibir estos otros seminarios. También a consultar los seminarios que hemos desarrollado en el pasado. Todos los jueves estamos desarrollando este ciclo de seminarios para que ustedes estén pendientes y se realiza a través del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, y en apoyo técnico y financiero por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En conjunto, estas dos instituciones, también en una alianza muy importante con la red de información de precios de mercados, la red regional de información de precios de mercado, en el cual existen instituciones o apoyan instituciones como IMA, FUSNET y SECAC. Entonces, esta es un esfuerzo de todas estas instituciones por compartir información relevante de cara también al lanzamiento que se hará pronto o al relanzamiento del CIMADRO, un sistema de información que les permite a ustedes acceder a información de precios de ciertos productos en Centroamérica y que son tomados con el apoyo de los IMAS en los ministerios de Agricultura de la región centroamericana. Estos precios pues se cuelgan en esta plataforma y ustedes pueden acceder a ellos y consultar el histórico de estos precios, las proyecciones a futuro, etcétera. Tienen mucha información que ustedes podrán consultar. El sistema pues ya está vigente, pero están haciendo algunas modificaciones importantes que ustedes van a poder aprovechar al finalizar este ciclo de seminarios, ¿verdad? Entonces es algo también importante el esfuerzo que hacemos para poder proyectar este sistema y que ustedes puedan aprovechar su uso y la información que se encuentra dentro de él. Entonces, para entrar en materia en la sesión, como primer punto, tendremos las ponencias de nuestros dos especialistas, que ya se los voy a presentar en un momento. Luego tendremos una sesión para preguntas y respuestas, es decir, ustedes van a poder enviarnos sus preguntas de forma textual. En cualquier momento que ustedes tengan alguna duda o consulta, nos la podrán hacer llegar a través de la sección del chat que se encuentra dentro de la plataforma de GoToWebinar, y nosotros al finalizar la sesión o en el espacio reservado para estas preguntas y respuestas daremos lectura a las mismas para que nuestros expertos puedan apoyarnos en dar la respuesta respectiva. Quiero comentarles también que esta sesión está siendo grabada y van a recibir la grabación por medio de un enlace a su correo electrónico, en el cual ustedes en cualquier momento van a poder revisar la grabación y poder consultar algún punto que ustedes quieran o que vieron relevante dentro de la presentación. También comentarles que el material didáctico que están utilizando nuestros facilitadores se los compartiremos en ese mismo mensaje de correo electrónico, por lo cual ustedes van a tener acceso a estas presentaciones y a la vez también les llegará una encuesta de evaluación de esta actividad. Nos interesa mucho conocer cuál es su impresión sobre el desarrollo de estas actividades que estamos realizando. Así que muchísimas gracias por estar conectados, por estar puntualmente conectados. Tenemos una muy buena afluencia de participantes a esta sesión, así que cualquier duda lo pueden hacer llegar por el chat. Y vamos a iniciar con el primer punto de la agenda, que estará a cargo de Andrés Paniagua. Él es especialista jurídico de la Dirección Jurídica de la SIECA y estará a cargo de exponer ante ustedes el sistema multilateral de comercio y el comercio agrícola, los aspectos relevantes para Centroamérica. Así que Andrés, bienvenido a la sesión. Muchas gracias, Andrés. Solo aún tenemos tu micrófono en mute por si pudieras activarlo para que te podamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes, mucho gusto.
Les agradecemos su participación. Como siempre, es un honor compartir estos temas. Voy a dejar solamente la presentación en adelante. El tema que vamos a abordar inicialmente es el sistema multilateral de comercio y el comercio agrícola y algunos aspectos relevantes para Centroamérica. En realidad, la presentación que preparé es una introducción general a las disciplinas en materia agrícola o de agricultura que existen en el sistema multilateral de comercio, es decir, en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. Como un aspecto general, vale la pena hacer una distinción entre el multilateralismo y el regionalismo. ¿A qué nos referimos por multilateralismo? Pues básicamente a los acuerdos o a las negociaciones con alcances globales en materia comercial para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Por aranceles nos referimos a los impuestos a la importación de mercancías y por barreras no arancelarias nos referimos a una serie de medidas que tienen un impacto en el comercio. En el contexto multilateral, hablamos de la Organización Mundial del Comercio, que tiene 164 miembros en total y que representan alrededor del 95% del comercio mundial. Es decir, que en el contexto multilateral hablamos de un esquema de pretensiones o de alcances globales para fijar reglas mínimas respecto de las políticas comerciales de los estados que son miembros de la OMC. Esto con el fin de liberalizar el comercio y de evitar las barreras innecesarias al mismo, con lo cual se busca lograr un mayor crecimiento económico, un mayor nivel de bienestar global o mundial. Es importante señalar que en este caso no hablamos de... En este caso no hablamos de libre comercio sin ninguna restricción, sino de liberalización, puesto que algunas medidas que implican o comportan barreras al comercio en realidad son legítimas, como veremos. Por otro lado, podemos hablar de los acuerdos comerciales regionales de distinta naturaleza, los ACR, que pueden abarcar distintos tipos de acuerdos o tratados internacionales. Por una parte, tenemos las zonas de libre comercio, los TLC, que son quizá el tipo de acuerdo básico en cuanto a un acuerdo comercial regional, pero tenemos también uniones aduaneras y algunos esquemas más profundos de integración. Por ejemplo, en el mapa a la derecha de la diapositiva, se observan los 3 países miembros del NAFTA o partes del NAFTA anteriormente, el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos, que ha sido renegociado y se le denominó posteriormente USMCA. Estas son las dos formas o los dos contextos en los que se pueden llevar a cabo las negociaciones comerciales. Hay una relación importante entre el regionalismo y el multilateralismo, y es que en el multilateralismo rigen algunos principios o normas de no discriminación, como vamos a ver. Pero los acuerdos comerciales regionales son una excepción a estas normas de no discriminación. ¿En qué sentido? En que los miembros de un acuerdo comercial regional o las partes pueden otorgarse trato más favorable que el que otorgarían a otros miembros de la OMC. Y esto en otras circunstancias estaría prohibido. Sin embargo, se considera que los posibles efectos negativos, en este caso económicos, como la desviación comercial, son compensados por el crecimiento económico que tenemos en la región o en los países que se integran regionalmente. Cuando hablamos de la OMC o el sistema jurídico de la OMC, nos referimos a un conjunto de acuerdos o tratados que son anexos al acuerdo de Marrakech por el que se establece esta organización internacional, que como les decía tiene 164 miembros.
Estos 4 anexos regulan distintas materias. El anexo 1 regula el comercio tanto de bienes como de servicios y también regula los derechos de propiedad intelectual relativos o relacionados, aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Hay también en la OMC un sistema de solución de controversias interestatal al que se puede recurrir en caso de que un país o un Estado miembro considere que se han violado los acuerdos de la OMC. Y en el anexo 3 del Acuerdo de Marrakech se establece un mecanismo de examen de políticas comerciales no vinculante, pero a través del cual se analizan periódicamente todas las políticas que han incorporado los miembros en determinadas materias o rubros, como subvenciones, por ejemplo. El anexo 4 contiene lo que se conoce como acuerdos plurilaterales, y lo pongo acá en morado, se diferencia de los anteriores, que son denominados acuerdos multilaterales, en cuanto a que en el anexo 4 tenemos acuerdos solamente vinculantes para los miembros que deciden someterse a dicho acuerdo. Pero los demás deben ser asumidos en su totalidad por los países que deseen ser o hacerse miembros de la OMC, ya sea que se trate de miembros originales como de miembros que se incorporan a la Organización Mundial del Comercio después de su fundación. Quiero hablar de algunos antecedentes históricos muy breves. Hoy vamos a hablar de las cuestiones sobre agricultura y temas NSF en buena medida. Pero como un antecedente histórico, antes de la OMC tuvimos el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1947. En pantalla ven algunas de las listas de negociaciones arancelarias del GATT en una exhibición en la sede de la OMC en Ginebra, donde se plasman los acuerdos alcanzados originalmente. En esta era eran muy importantes las barreras arancelarias. La idea era traer abajo los aranceles industriales a través del GATT. Más adelante, en múltiples rondas de negociaciones, se incorporan las barreras no arancelarias a las preocupaciones de los estados parte del GATT, de este acuerdo, y específicamente con los códigos de la ronda de Tokio, obtenemos, por ejemplo, el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y otros tratados internacionales a los que se les denominan códigos, tendientes a desarrollar cierta normativa muy básica del GATT respecto de ciertas barreras no arancelarias. En términos generales, en los acuerdos de la OMC encontramos distintas disciplinas. Estos códigos de la ronda de Tokio fueron incorporados a los anexos del Acuerdo de Marrakech en alguna nueva versión, es decir, no se incorporan como tales, pero sí que estas preocupaciones y la regulación sobre estas nuevas materias ya forma parte de la normativa de la OMC. Y tenemos a grandes rasgos en la OMC normas sobre no discriminación, trato nacional, es decir, no tratar a las mercancías extranjeras de manera menos favorable que las locales, trato de nación más favorecida, es decir, no tratar a las mercancías de un miembro de forma menos favorable que las de otro, acceso a mercados, es decir, aranceles que pueden ser impuestos o ciertas barreras, comercio desleal, aquí hablamos de antidumping y subvenciones, principalmente, algunas normas sobre el balance entre la liberalización comercial y otros intereses sociales, porque no todo tiende a la liberalización comercial en la OMC, se entiende que hay otros intereses por perseguir, disposiciones sobre armonización normativa dispar entre los miembros, sobre transparencia, principalmente notificaciones de medidas adoptadas nacionalmente, y algunas cuestiones sobre seguridad y predecibilidad que son importantes, en especial el mecanismo de solución de controversias de la OMC, que actualmente está en una crisis, por cierto, porque no se ha podido integrar el órgano de apelación, pero este es un asunto adicional o distinto. Ahora pasamos, estas son las disposiciones generales, las que mostraba acá, pero pasamos a los acuerdos que quizás son más relevantes en materia de mercancías o productos agrícolas, o que tienen una relevancia particular respecto de este tema o materia. Aquí
pueden ver que nos referimos a 3 acuerdos principalmente, o al menos yo considero relevante mencionar estos 3 acuerdos. El de obstáculos técnicos al comercio, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y el acuerdo sobre agricultura, que en realidad lo menciono porque es atinente al sector del que se va a hablar hoy, pero en realidad trata temas no directamente sobre la producción agrícola, sino sobre el apoyo estatal o las medidas estatales de apoyo a los agricultores económicas. En el OTC pongo aquí, por ejemplo, una etiqueta de un cigarrillo. Ha habido casos en la OMC sobre cigarrillos de clavo de olor, sobre el uso de la etiqueta Dolphin Safe. El OTC abarca múltiples materias, no solamente sanitarias y fitosanitarias, o no solamente relacionadas con la agricultura, pero sí que es relevante para este sector. El acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias está muy relacionado con la protección agropecuaria. Aquí, si tenemos a algún experto en materia MSF, pues ven una polilla, una tuta absoluta. El acuerdo tiene que ver con estos riesgos de las plagas, por ejemplo. Para comenzar, quiero tratar entonces el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, algunas generalidades. ¿De qué se trata este acuerdo que abarca? ¿A qué nos referimos con medidas sanitarias y fitosanitarias? Hay unos objetivos generales que yo señalo aquí en el texto en gris abajo. Un objetivo del acuerdo es reafirmar el derecho soberano de los estados a garantizar el nivel de protección sanitaria que considera apropiado en estas materias, pero también evitar el mal uso de ese derecho, es decir, el uso de ese derecho que distorsione el comercio o que resulten barreras para el comercio de otros miembros, otros estados de la Organización Mundial del Comercio. Aquí ven ese objetivo expresado en el propio texto del acuerdo. Este es el preámbulo del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Ven que indica que no debe impedirse a ningún miembro adoptar ni aplicar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales. Y que estas medidas pueden aplicarse a condición de que no se haga de manera discriminatoria, arbitraria o como una restricción encubierta al comercio internacional. ¿A qué nos referimos por medidas sanitarias o fitosanitarias? Esto lo vemos en el anexo A, el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Básicamente son medidas que están diseñadas para atender ciertos riesgos predefinidos. Y eso es importante. En materia de MSF, en la OMC, estas medidas deben estar encaminadas a estos propósitos abarcados por el acuerdo. No es una cuestión, digamos, tan general y abierta como en el caso del OTC, como lo vamos a ver, donde los objetivos de políticas públicas que se persiguen con las medidas abarcadas por el acuerdo es abierto. Cuando hablamos de medidas, en este caso nos referimos a cualquier acción u omisión estatal, a cualquier acción u omisión de los gobiernos, y en este caso, acciones tendientes a evitar la entrada, radiación o propagación de plagas, enfermedades y patógenos, acciones tendientes a atender los riesgos de aditivos, contaminantes, toxinas, también a las enfermedades propagadas por productos animales o vegetales, o medidas para prevenir o limitar otros perjuicios resultantes de las plagas. Todo esto, todas estas cuestiones, todos estos asuntos se hacen todo ello con el objetivo de proteger la vida humana, animal o vegetal. La redacción del anexo A1 es un poquito más específica, pero a grandes rasgos quería aquí presentarles o resumirles estos riesgos predefinidos. Como ven aquí, el acuerdo sobre medidas sanitarias o fitosanitarias nos indica que las MSF comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes en la materia. Es decir, no estamos limitados en un sentido formal al tipo de acto
estatal que se adopte, sobre todo tomando en cuenta que en la comunidad internacional cada estado tiene una normativa interna muy distinta, pero a grandes rasgos estamos hablando de diferentes tipos de medidas, las que se mencionan aquí, y hay algunos ejemplos en el texto del acuerdo. ¿Qué hace entonces este acuerdo? ¿Qué establece el acuerdo respecto de las medidas sanitarias o fitosanitarias? Por ejemplo, alguna medida para la comercialización de vegetales que sea tendiente a evitar que alguna plaga que está presente en un país, en ese vegetal, no se propague a otro país, a otro territorio, otra región. Bueno, en primer lugar, para que estas medidas no sean una restricción arbitraria al comercio, deben estar basadas en principios científicos según el artículo 2.2 del acuerdo. El artículo 2.3 nos indica que también deben ser no discriminatorias y esto está relacionado con el artículo 5, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, que una medida de MSF debe estar sustentada en evidencia técnica y científica. La aplicación no discriminatoria se refiere, por supuesto, que no necesariamente a que la medida no haga ninguna distinción de trato, pero que esas distinciones, por supuesto, estén vinculadas con los principios científicos identificados y que estén vinculadas con estos principios científicos que se han identificado y que además no hagan alguna distinción por razones de origen de las mercancías que resulte arbitrario. Hay algunas otras disposiciones interesantes en el acuerdo. En primer lugar, adicionalmente mencionaría algunas disposiciones de armonización, es decir, las medidas deberían basarse en estándares internacionales o en disposiciones internacionales sobre las materias que regulan, a grandes rasgos deberían hacerlo. Esto con el fin de que no haya mayores discrepancias entre las medidas adoptadas por cada estado miembro de la OMC, y hay algunas disposiciones sobre el reconocimiento de la equivalencia de otros procedimientos o de algunas medidas de países extranjeros. Todo ello con el objetivo de que estas medidas no se constituyan en una barrera necesaria al comercio. Aquí pasamos a un punto bastante importante. Las medidas sanitarias o fitosanitarias, según el acuerdo, deben estar basadas en una evaluación del riesgo, según el artículo 5.1 de este instrumento, y la evaluación del riesgo puede tomar en cuenta los elementos que ustedes ven aquí, entre otros testimonios científicos existentes, procesos y métodos de producción pertinentes, métodos de inspección, hay un pequeño error, muestreo, prueba, existencia de zonas libres de plaga, condiciones ecológicas, etc. El ingeniero Donaldo Picado es experto pues, en este tipo de temas concretos o de aspectos de manera más específica. Y hay un aspecto interesante en el artículo 5, y es que se deben evitar distinciones arbitrarias o injustificables entre los distintos niveles, menciona esta frase. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cada estado de la OMC puede definir el nivel de protección que desea alcanzar con una medida. Pero cuando establezca distintos niveles, no debe hacer distinciones arbitrarias. Por ejemplo, en el caso de hormonas de la OMC, un caso en el que fue demandada la Unión Europea, en ese entonces las comunidades europeas, se discutía, por ejemplo, por qué a ciertas sustancias, el caso tenía que ver con el uso de hormonas en la producción de carne, pero por qué a ciertas sustancias se les daba un cierto tratamiento y a otras no, es decir, o por qué la presencia de estas sustancias en ciertos niveles se distinguía, había una base para ello, por ejemplo. Entonces es importante, para efectos de las medidas sanitarias y fitosanitarias, no solo pues, que no haya discriminación entre miembros de la OMC, sino determinar el nivel de protección y determinar la medida adecuada para alcanzarla.
Finalmente, dentro de este acuerdo y también en el acuerdo de OTC hay unas disposiciones de transparencia, pero esencialmente las medidas de transparencia en la OMC buscan que la actuación de algún Estado miembro se haga de conocimiento de los demás a través de notificaciones, etcétera, y que pueda ser sometida, en su caso, a examen por los demás miembros o que pueda ser discutida en los foros de negociación. A grandes rasgos, estas serían las principales disciplinas del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y pasamos al acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, que regula otra materia. Este acuerdo tiene por objetivo asegurar que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos innecesarios al comercio. El impacto comercial de las medidas no arancelarias es normal y puede ser legítimo, pero también puede ser un impacto comercial injustificado. Y lo que busca el acuerdo es que no se produzca este impacto al comercio, el intercambio de mercancías. Acá hablamos de un tipo de medidas distintas a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Vamos a hablar de esa distinción con más detalle. Pero aquí ven en el preámbulo del acuerdo sobre OTC que uno de los objetivos es que los reglamentos técnicos adoptados por los miembros de la OMC y los países no creen obstáculos innecesarios al comercio, y como ven, también en el preámbulo se indica que no deben pedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para alcanzar diversos objetivos de políticas públicas, siempre que no sea un medio de discriminación o una restricción encubierta del comercio, lenguaje similar al que veíamos en el acuerdo de MSF. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del OTC, del acuerdo sobre OTC? Pues son tres grupos de medidas: los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad. Los reglamentos técnicos se refieren a prescripciones obligatorias, a normas obligatorias, vinculantes, sobre las características de los productos o los métodos de producción conexos a estas características. Y también puede abarcar algunas características específicas, o sea, que se listan en la definición del anexo 1.1, como el etiquetado, la terminología, el empaquetado. Cuando hablamos de características de productos, estamos hablando de alguna característica que se incorpora al mismo. No estamos hablando, por ejemplo, de un producto que haya sido producido usando energía nuclear o no, sino hablamos de, salvo por supuesto que hubiera algún sistema etiquetado para identificarlos, pero en sí esa no sería una característica del producto. Pero sí estamos hablando, por ejemplo, de si los productos pueden contener o no asbestos. Ese fue uno de los casos que se produjo en el sistema de solución de controversias de la OMC, o en algún momento Estados Unidos prohibió la importación de cigarrillos de clavo de olor. Entonces, el sabor del cigarrillo o el tipo de cigarrillo en ese contexto es una característica del producto. Pero también un reglamento técnico puede regular un método de producción, los PPMs en inglés, o Process and Production Methods, es decir, la manera en que se hace ese producto o la serie de pasos seguidos para obtenerlo, siempre que esto se vincule a una característica del producto. Es decir, no cualquier método de producción, pero, por ejemplo, si algún método de producción impacta la calidad de la carne que se produce en un rastro, bueno, ese método de producción podría ser parte de un reglamento técnico. Luego tenemos las normas, en inglés se denominan standards, quizás algunos las conocen más como estándares. La ISO es una organización mundial muy importante en el desarrollo de normas, que tratan las mismas materias que los reglamentos técnicos. Sin embargo, son no vinculantes, es decir, son directrices sobre la manera de producir algún producto o sobre características de este producto.
Y finalmente, los procedimientos de evaluación de la conformidad, que son los instrumentos o las herramientas que se emplean para verificar que una mercancía cumple los requisitos establecidos en alguna de estas medidas anteriores, un reglamento técnico. Todo esto es regulado por el OTC, a fin de que no constituyan una barrera innecesaria al comercio. ¿Cuáles son las disciplinas o algunas de las disciplinas que el OTC le impone, que el acuerdo sobre OTC le impone a estas medidas? Una es la no discriminación, tanto de trato nacional como de nación más favorecida. Se prohíbe discriminar, que se use una de estas medidas para discriminar. Otro es que las medidas persigan un objetivo legítimo y que no sean más restrictivas al comercio de lo necesario para obtener dicho objetivo legítimo. Tiene algunas disposiciones sobre armonización. Por ejemplo, se establece que los reglamentos técnicos deberían basarse en normas internacionales, donde exista una norma relevante. Hay ciertos escenarios en los que este podría no ser el caso, pero a grandes rasgos o en términos generales deberían basarse. Y hay algunas disposiciones, yo las pongo aquí abajo, digamos, corridas hacia la derecha, sobre el reconocimiento de la equivalencia de reglamentos técnicos o, por ejemplo, de procedimientos de evaluación de la conformidad entre miembros de la OMC. Pero algunas de ellas son lo que se conoce como derecho blando, soft law, no son una obligación, digamos, fuerte, sino es una obligación de medios, de mejores esfuerzos. Pero la equivalencia, o el reconocimiento de la equivalencia puede tener un efecto, digamos, muy relacionado con el de la armonización, es evitar que existan múltiples requisitos de producción distintos para exportar a cada país. En la medida en que estos sean más similares o en que se pueda reconocer la equivalencia de alguna medida para alcanzar satisfactoriamente un objetivo de políticas públicas, los productores van a tener que incurrir en menos costos. Por el contrario, probablemente tendrían que segregar su producción o, por ejemplo, si tienen que cumplir múltiples requisitos de etiquetado para exportar a distintos países, pues eso impone un costo para hacerlo. Y esta es un poco la racionalidad detrás del acuerdo. Hay un punto interesante quizás para Centroamérica, y es que hay algunas obligaciones para los procesos de normalización que se dan a nivel regional, y es que los miembros de la OMC que sean parte de uno de estos procesos o esquemas, pues deben tratar o intentar poner sus mejores esfuerzos para que dichos esfuerzos sean compatibles con los esfuerzos internacionales, es decir, no solo de alcance regional, sino con los esfuerzos de alcance global. Una pregunta importante es, bueno, ¿cómo distingo entre uno y otro? ¿O cuál es la relación entre estos acuerdos? Bueno, la aplicación del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias excluye la del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Esto es importante, es decir, si estamos ante una medida sanitaria y fitosanitaria, se aplica el acuerdo en la materia. Y esta no estaría sujeta, al menos en la materia sanitaria y fitosanitaria, al OTC. Nótese que un mismo instrumento jurídico podría contener aspectos que son abarcados por el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y algunos que son abarcados por el OTC. Por ejemplo, si algún reglamento en un país, hipotéticamente, estableciera algunas medidas sanitarias y fitosanitarias para evitar la propagación de una plaga a través del comercio de un vegetal, eso sería MSF, pero podría tal vez establecer también un requisito de etiquetado de embalaje para esos tomates con otro objetivo de políticas públicas, por ejemplo, informar al consumidor. Entonces, cuando hablamos de una medida u otra, no hablamos estrictamente del documento o instrumento en el que constan, sino que muchas veces, quizá idealmente estarían separados, pero muchas veces hay que analizar más detalles para concluir ante qué tipo de medida estamos. ¿Cuál es la relación de todo esto con el subsistema económico? Me parece que el ingeniero Donaldo Picado va a desarrollar este tema con un poco más de detalle, pero bueno, nosotros como región en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, estamos en un proceso de integración económica
el tratado fundante o el principal de este subsistema de integración económica centroamericana es el Protocolo de Guatemala, y en los artículos 7 y 26 establece disposiciones sobre armonización de la normativa técnica a nivel regional, por ejemplo. Y tenemos otros instrumentos específicos que desarrollan este tema. Por ejemplo, el Reglamento Centroamericano sobre medidas de normalización, metodología y procedimientos de autorización, tendría que ver con las materias reguladas por el OTC, por el Acuerdo sobre OTC, y el Reglamento Centroamericano de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y en el artículo 1 de cada uno de estos acuerdos regionales se hace una referencia directa al acuerdo relevante de la Organización Mundial del Comercio sobre la materia específica que cada uno regula. Por lo tanto, se hace un reconocimiento de que es esfuerzo, por ejemplo, de normalización a nivel centroamericano, toma en cuenta en lo aplicable las disposiciones de la OMC, lo mismo que en el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, donde hay una estrecha relación con el acuerdo de la OMC. Y finalmente, creo que esto abarca los principales temas que se van a abordar hoy, pero no quería dejar de mencionar el acuerdo sobre agricultura. Como les dije, este no establece aspectos relacionados directamente con la producción o exportación de las mercancías, es decir, cómo debe hacerse, sino que lo que buscaba era lograr un mayor acceso a mercados en el sector agrícola y una competencia más justa o equitativa y balanceada. Y esto respondía a que en su momento, cuando se fundó la OMC, un poco antes, algunas políticas como la política agraria común de la Unión Europea, algunas políticas de los Estados Unidos de América, y en términos generales de todos los países del mundo, tendían a proteger al sector agrícola por múltiples razones, como la seguridad alimentaria, y se otorgaban una serie de apoyos a estos productores agrícolas. Entonces, el acuerdo de agricultura lo que busca es reducir tres tipos de medidas o disciplinarlas que distorsionarían el comercio, como apoyos internos, subvenciones y algunas cuestiones sobre acceso a mercados. Y lo que hace es que establece compromisos de reducción para algunas de estas medidas, otras las considera permitidas, otras son exceptuadas, ciertos tipos de subvenciones. Pero realmente este es un acuerdo de naturaleza principalmente económica o de política económica, y lo que busca, como digo, es reducir una cierta distorsión al comercio. No está directamente relacionado con la materia, pero lo menciono precisamente porque el título, el acuerdo sobre agricultura, puede ser o puede sonar interesante, y bueno, claro, pueden consultarlo para verlo con más detalle. Bueno, por razones de tiempo, me parece que ya estamos concluyendo, pero como reflexión general, el comercio de mercancías en la OMC está sujeto a distintas disposiciones en el anexo 1A del Acuerdo de Marrakech, que contiene acuerdos sobre intercambio de bienes o de mercancías, incluido el GATT del 47, que se incorpora a través de un protocolo a la OMC. Y esto incluye el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que regulan aspectos muy específicos e importantes para los temas que se abordarán hoy. Pero por supuesto que hay una serie de principios generales de la OMC que deberían observarse, o de normativa general, que deberían observarse en el intercambio de cualquier mercancía, y estos también son importantes, incluso la no discriminación, por ejemplo. Ha habido casos donde se discute si es posible aplicar simultáneamente las disposiciones de no discriminación del acuerdo sobre OTC y las disposiciones de no discriminación del GATT, que regula el comercio de mercancías en general, y en realidad esa posibilidad no está del todo excluida. Pero claro, estos son temas técnicos quizá complejos de solución de controversias. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en esta presentación abordamos algunos temas específicos del comercio internacional en materia agrícola,
pero hay disposiciones generales que podrían ser interesantes también. En este caso, solo queríamos hacer una introducción muy específica a la materia. Me parece, Luis, que estamos ahí con el tiempo, si no estoy mal. Perfecto, Andrés, justo dentro del tiempo planificado para esta primera intervención. Agradecemos a Andrés por su tiempo y ya ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas para que en la tercera fase de este seminario Andrés pueda apoyarnos con dar algunas respuestas a esas preguntas. Entonces, como siguiente punto de la agenda, vamos a presentar a Donaldo Picado. Él es especialista de la Dirección de Facilitación, de Integración Económica y Facilitación del Comercio de la SIECA. Así que, Donaldo es experto también en la reglamentación técnica centroamericana y en las medidas sanitarias y fitosanitarias de MSF. Así que, Donaldo, bienvenido a esta sesión. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Donaldo Picado. Trabajo para la Dirección de Integración Económica y Facilitación de Comercio de la SIECA en el área de reglamentación técnica centroamericana. Bueno, en la tarde de hoy vamos a estarles hablando sobre la reglamentación técnica centroamericana en medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta plática sobre este tema va a ser introductoria. Vamos a dar algunos elementos generales, ¿verdad?, sobre toda la normativa que se ha elaborado en la región para facilitar el comercio en la región sin perder de vista la protección sanitaria y fitosanitaria que se le debe de dar a la parte animal, vegetal, como a la salud humana, medio ambiente y todo lo relacionado a esto. Durante esta presentación vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la institucionalidad bajo la cual se elaboran los reglamentos técnicos, cuáles son los fundamentos legales, ¿verdad?, para la elaboración de la reglamentación técnica. Vamos a hablarle aspectos introductorios sobre la elaboración y aprobación de los reglamentos técnicos en Centroamérica. Mencionarles la lista de reglamentos técnicos centroamericanos que están vigentes en materia sanitaria y fitosanitaria, cuáles son aquellos reglamentos que Panamá ha incorporado, ha adoptado de los reglamentos que el resto de la región ya tiene aprobados, partiendo que Panamá se incorporó al su sistema de integración económica centroamericana a partir del año 2013. Entonces, para que tengan aspectos generales, ¿verdad?, cuál es la normativa que Panamá está aplicando, al igual que el resto de estados parte. Y hablarles un poco sobre la reglamentación que Guatemala y Honduras han aprobado en el marco del proceso de integración profunda. Bien es sabido por todos que Guatemala y Honduras han tomado la decisión de acelerar un poco la integración en ambos países y están trabajando en un proceso de integración un poco más profunda. Entonces, es bueno darles a conocer cuál es esa reglamentación que existe, ¿verdad?, y que estos dos países están aplicando con el fin de facilitar el comercio en la región. El licenciado Andrés hace poco pues nos expuso, ¿verdad?, los acuerdos que se han suscrito, ¿verdad?, en marco regional y multilateral. En este gráfico podemos observar cómo es que estos acuerdos regionales y multilaterales han impactado positivamente en el desarrollo económico de los países en la región. Aquí podemos observar las exportaciones totales, exportaciones intrarregionales y extrarregionales. Podemos observar que a partir de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana en 1960, que esto daba origen en su momento al Mercado Común Centroamericano y la firma de otros convenios, podemos ver cómo el crecimiento económico, el desarrollo económico de los países fue ampliándose, ¿verdad?, de forma consecutiva hasta los años 1980, que se da la crisis de los conflictos armados, ¿verdad?, la crisis económica debido a estos conflictos. Luego se dan los acuerdos de paz, finalizando los 90s. En el 91 se firma ya lo que es el protocolo de Guatemala, que da origen al sistema de integración centroamericana. Luego se firma en el 93 el protocolo de Guatemala,
el protocolo al Tratado General de Integración, que con esto surge lo que es su sistema de integración económica centroamericana. Ya nos hablaban en la exposición anterior del cambio de modelo del GATT a la apertura comercial a través de la Organización Mundial de Comercio. Todas estas normativas que se han elaborado de acuerdos multilaterales, cómo han impactado positivamente en lo que es el desarrollo, ¿verdad?, económico de estos países. O sea que todos estos acuerdos que se han firmado tienen un impacto muy positivo en lo que es el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. Todos necesitamos de todos para poder desarrollar, y entre menos obstáculos tenga el comercio a nivel regional y a nivel mundial, pues el crecimiento de los países y la forma del vivir de toda la población, pues mejora, ¿verdad? Esto es muy importante. Aquí en este gráfico podemos observar de las exportaciones totales, ¿verdad? El principal socio comercial de Centroamérica son los Estados Unidos. El 33% de las exportaciones van hacia los Estados Unidos, pero acá podemos observar que el segundo socio comercial de Centroamérica son los mismos países de Centroamérica. El 31% de lo que produce Centroamérica se queda en Centroamérica, y esto va en aumento, ¿verdad? Y esto a medida que toda la reglamentación centroamericana se va armonizando, a medida que, ¿verdad?, se van estableciendo reglas comunes para agilizar lo que es el comercio en la región. Entonces, Centroamérica, los mismos países de Centroamérica, nos estamos convirtiendo en nuestros principales socios comerciales de lo que producimos. Ahora bien, ¿cómo se aprovecha? ¿Quiénes son los que exportan más? ¿Verdad? ¿Cómo está el porcentaje, la distribución de las exportaciones interregional por país? Podemos ver acá que Costa Rica participa con el 23% de las exportaciones intrarregionales, El Salvador con el 26%, Guatemala con el 33%, el Honduras con el 10%, Nicaragua con el 7%, y así Panamá de la misma manera, ¿verdad? Y en este gráfico podemos observar que casi el 50% de lo que exportamos son alimentos. Fíjense bien, alimentos. La mayor parte de la reglamentación que ha armonizado la región, ¿verdad?, es en materia de alimentos, pero también se ha venido trabajando en otras áreas como de medicamentos y productos afines y productos cosméticos, productos higiénicos y toda aquella reglamentación necesaria para facilitar lo que es el comercio en la región. ¿Cuáles son los beneficios de la armonización de la reglamentación técnica centroamericana? Al armonizar la reglamentación técnica en Centroamérica, estamos reduciendo los obstáculos técnicos en el comercio de la región mediante la creación de reglas uniformes y comunes. Antes, cada país tenía su propia reglamentación, su propia normativa, que era muy cambiable. No se sabía qué estaban pidiendo, cuáles eran los requisitos de cada uno de los países, por el cambio continuo que algunos países tenían, otros no. Ahora con la armonización de la reglamentación, las reglas, las disposiciones son comunes para todos los países, de tal forma que se ha venido trabajando en lo que es la armonización de los diferentes registros para alimentos, ¿verdad?, procesados. Ya contamos con reglamentos técnicos centroamericanos para el registro y todos aquellos reglamentos complementarios para que estos productos se puedan registrar. Inclusive en materia de alimentos tenemos un sistema informático, que es el sistema informático para el reconocimiento de registro. Tenemos procedimientos de reconocimiento mutuo de registro, de tal forma que un producto que haya sido registrado en Guatemala no tiene que solicitar nuevamente registro en los demás estados parte que han suscrito estos reglamentos, sino que a través de un procedimiento ágil, ¿verdad?, se reconoce estos registros. Y esto se puede hacer en línea mediante este sistema informático. Entonces, hemos venido progresando de esta forma, ¿verdad?, tratando de facilitar lo que es el comercio de productos en la región y minimizando los obstáculos. Pues, entonces, creo yo que todo el esfuerzo que ha realizado la región en esta materia ha sido muy positiva. La región sigue trabajando, ¿verdad?, sigue facilitando todas las disposiciones a fin de que los obstáculos cada vez sean menores y solamente que sean los imprescindibles. Se ha venido trabajando en la armonización de los procedimientos de evaluación de la conformidad, ¿verdad?, por ejemplo, en el tema de buenas prácticas de manufactura. Estos
reglamentos cuentan con sus propias guías de verificación que son únicas para Centroamérica. Y esto porque es muy importante, ya que un producto que es registrado en Guatemala, un alimento que es registrado en Guatemala, ¿verdad? Para poderse registrar, tiene que haber cumplido con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ya para el reconocimiento de registro, ¿verdad? Ya el país que reconoce el registro no va a hacer inspección sobre las buenas prácticas de manufactura que está realizando el otro país, sino que se basa ya en el registro que dio el primer país. Entonces, de esta forma, pues hemos venido avanzando. También todo este proceso, como ya van a ver más adelante, ¿verdad? Ha fortalecido lo que es la consulta con el sector privado, ¿verdad? Internamente. Hay un comité consultivo de integración económica que se le consulta toda la reglamentación que se elabora, ¿verdad? Antes de someterla a aprobación de las instancias que corresponden. Se han venido reduciendo los controles sanitarios y fitosanitarios en frontera mediante la creación de los diferentes instrumentos. Van a ver ustedes cuáles son. Se han fomentado la que es la competitividad empresarial de la región, y esto debido, ¿verdad?, a que la región ha venido también, ¿verdad?, armonizando su propia normativa, la reglamentación regional con la que se elabora en el marco de la Organización Mundial de Comercio a través de los organismos internacionales de normalización, o sea que nuestros productos son cada vez más competitivos, y todo esto se traduce en una disminución de tiempos y de costos, y también esto aumenta lo que es la competitividad de los productos. La reglamentación técnica en Centroamérica pues se elabora en el marco también del Sistema de Integración Centroamericana, que es el SICA, que fue constituido el 13 de diciembre del 91 mediante el protocolo de Tegucigalpa. Su objetivo es alcanzar la integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Son miembros del Sistema de Integración Centroamericana Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, todos los países de Centroamérica, Belice, ¿verdad? Y República Dominicana. Y tiene miembros observadores del continente americano y otros observadores fuera de América. El SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, tiene 5 subsistemas. Entre ellos tenemos al subsistema de integración económica centroamericana, que ya bien lo decían, se conforma a través de la firma del protocolo, ¿verdad? El Tratado General, el Protocolo de Guatemala. ¿Y quiénes son miembros del subsistema económico? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esto significa que toda la reglamentación técnica centroamericana que se elabora en el marco del subsistema de integración económica centroamericana únicamente le aplica a los países que conforman el subsistema económico. Solamente les aplica a los 6 países, a los países que suscriben, ¿verdad? Que aprueban las resoluciones que le dan vida a los reglamentos técnicos centroamericanos. Los instrumentos jurídicos que tenemos en la región, tenemos los principales, ¿verdad? Los complementarios y los derivados. Acá, en cuanto a, quiero ver, perdón, al protocolo Tegucigalpa, ya bien se decía, ¿verdad?, que esto da origen a la conformación, ¿verdad?, del SICA, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que es el protocolo de Guatemala, ¿verdad? A través de este protocolo las partes se comprometieron a alcanzar de manera voluntaria, gradual y progresiva lo que es la Unión Económica Centroamericana, ¿verdad? Para ello se constituyó el subsistema de integración económica, y cuyo órgano técnico y administrativo es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, ¿verdad?, que tiene, bueno, su sede acá en Guatemala. Tiene instrumentos complementarios como es el mecanismo de solución de controversia, el convenio marco para la Unión Aduanera, el convenio sobre el régimen arancelario aduanero, y tiene los derivados que son, ¿verdad?, los diferentes reglamentos. Tenemos los reglamentos técnicos centroamericanos, el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el reglamento de medidas de normalización, que ya les hablaron, el de medidas sanitarias y fitosanitarias, el de prácticas desleales, el de salvaguardia, el de origen y el de tránsito.
Ahora bien, los presidentes de los estados partes, ¿verdad?, constituyen el órgano supremo del SICA, son las máximas autoridades del SICA. Su sistema su sistema económico funciona por el COMIECO, que es el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Está conformado por los ministros encargados de la integración económica. Tiene a su cargo la coordinación, armonización, convergencia y unificación de las políticas económicas de los países. Adopta todas sus decisiones por consenso y tiene facultades regulatorias, ¿verdad? Es a través de el artículo 55 del Protocolo de Guatemala, que establece que, ¿verdad?, puede firmar, aprobar resoluciones, ¿verdad?, los reglamentos, acuerdos, resoluciones, todos los reglamentos que se aprueban, ¿verdad?, por medio de resoluciones que firma el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Tenemos la SIECA, como ya les decía, que es el órgano técnico administrativo. Tenemos el Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana, que está integrado por el sector privado regional organizado, ¿verdad? Su trabajo acá es exclusivo, es consultivo, ¿verdad? Y el COMIECO es apoyado, pues, por los viceministros de Integración Económica, por los directores de Integración Económica, y se han conformado también los diferentes grupos técnicos de trabajo. Entre ellos tenemos el grupo técnico arancelario, tenemos el grupo técnico de registro, que es acá donde se elaboran los reglamentos técnicos. Tenemos el grupo técnico de aduanas, el grupo de facilitación de comercio, entre otros grupos. Ahora bien, ahora la persona que me antecedió ya habló sobre la Organización Mundial de Comercio. La elaboración de la reglamentación técnica centroamericana, ¿verdad?, se realiza en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. La OMC, ¿verdad?, es la organización internacional que se ocupa de las normas vinculantes que rigen el comercio entre los estados partes, y lo que se trata es que el intercambio entre los países sea de la manera más previsible y libre de obstáculos que se pueda. Los pilares sobre los que descansa la Organización Mundial de Comercio, pues son los acuerdos firmados por sus miembros. Ya mencionaron cuáles son los acuerdos. Entre ellos tenemos el acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, ¿verdad?, que a través de estos dos acuerdos es que se ha venido elaborando la reglamentación técnica centroamericana. Todos los países de Centroamérica somos miembros, ¿verdad?, de la Organización Mundial de Comercio, así que nos aplica todos estos acuerdos que se han suscrito en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, ¿cómo elaboramos los reglamentos técnicos? Tenemos el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. En base a este acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, se elaboró el reglamento centroamericano de medidas de normalización y metrología y procedimientos de autorización. O sea que prácticamente, ¿verdad?, se tomó como base este acuerdo para elaborar el reglamento centroamericano. De igual forma, el reglamento sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios, ¿verdad?, tomó como base el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Es muy importante señalar que por medio, ¿verdad?, de el reglamento centroamericano de medidas y procedimientos sanitarios, ¿verdad?, en Centroamérica, ¿verdad?, se regulan las medidas sanitarias y fitosanitarias que pueden afectar directo o indirectamente el comercio entre los estados partes y evitar que éstas se constituyan en barreras innecesarias al comercio. De esta forma, ¿verdad?, este reglamento tiene 6 capítulos. El primer capítulo habla sobre disposiciones generales, el segundo sobre lo que es la elaboración, adopción y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Aquí nos manda, ¿verdad?, tomar como base para elaborar la normativa interna, la normativa regional, los reglamentos técnicos, la normativa elaborada en los organismos internacionales de normalización reconocidas, ¿verdad?, por estas, como son la OIE, la IPPC, lo que es COEX alimentario. En dado caso que no exista, pues deben de estar basadas todas estas medidas en evidencia científica. En el capítulo 3 se refiere al tema de equivalencia. El capítulo 4 sobre procedimientos sanitarios y fitosanitarios. Aquí lo que vale la pena rescatar es que para los procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación,
ya se establecen plazos. ¿Qué significa esto? Que si una unidad de producción de un país exportador le solicita la certificación de esta unidad a un estado de parte importador, entonces una vez que se reciba dicha solicitud de inspección, el estado parte importador tiene 10 días para dar respuesta, ya establece un plazo de 10 días, se establece un plazo de 60 días para que se realice esa inspección a la unidad de producción, ¿verdad? Que también tiene un plazo de 90 días en dado caso que un país solicite lo que es el reconocimiento de un sistema, 90 días. Y finalizando este tiempo, tiene 15 días para poder emitir los resultados de esta evaluación que se realizó, ¿verdad? También habla sobre el periodo de vigencia de estas aprobaciones, que es de 3 años. Tiene un capítulo sobre cooperación y a través de este reglamento también se conforma lo que es el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ¿verdad? Que se refiere este reglamento en dado caso que exista alguna controversia, ¿verdad? Por la aplicación de medidas sanitarias entre los países, entonces se puede convocar este comité para darle seguimiento a los temas y tratar de solucionar cualquier tipo de conflicto que pudiese existir. Ahora bien, para la elaboración de los reglamentos, ¿verdad? Se elaboró una guía centroamericana de buenas prácticas reglamentarias que fue aprobada por la resolución del COMIECO 390-2017. Esta guía pues tiene un procedimiento, ya vamos a hablar un poco sobre cómo es que se elaboran los reglamentos técnicos, y también tiene un anexo sobre un manual de edición para los reglamentos técnicos y otros anexos que están vinculados con los formatos para las actas de entrega, ya sea para remisión a consulta pública o para entregarse ya al COMIECO para su aprobación. También tiene formatos para consolidar las observaciones que se reciben, ¿verdad? Derivado de la consulta internacional. Como les digo yo, pues tanto el reglamento centroamericano de medidas de normalización como el reglamento centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios, pues mandatan a que se tome como referencia, en primer lugar, ¿verdad?, la normativa que exista en esta materia de los organismos internacionales de normalización, como es la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, la IPPC, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, lo que es el Códex Alimentario. También se toma referencia, ¿verdad?, de Organización Mundial de la Salud, de la normativa ISO también, ¿verdad?, de las cuales ya les habló compañero que me antecedió. Y cuando no existe alguna normativa, ¿verdad?, en estos organismos, pues se toman como referencia los reglamentos, directrices que pudiese tener la Unión Europea, la FDA o cualquier, ¿verdad?, otro país, ¿verdad?, que los países consideren que tiene la evidencia científica suficiente para poderse tomar como referencia en lo que es la elaboración de los reglamentos técnicos centroamericanos, ¿verdad? Aquí se ha colocado el COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, y el CAC, el Consejo Agropecuario Centroamericano, ya que también ellos, ¿verdad?, han presentado propuestas de reglamentos técnicos para que se tomen en consideración en el marco de su sistema, ¿verdad?, para que por medio de todos estos procedimientos que están establecidos se aprueben, ¿verdad? Entonces, en su conjunto ustedes pueden ver, ¿verdad?, que si trabajamos todos unidos, ¿verdad?, bajo una misma línea, buscando lo que es la integración regional. Estas aquí láminas se las presento para que ustedes sepan cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre un reglamento técnico y un reglamento técnico centroamericano. En la charla anterior ya se habló de qué es un reglamento técnico, ¿verdad?, según lo que está acordado en definiciones del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio, que es un documento en el que se establecen las características de un producto, los procesos, métodos de producción con él relacionado con inclusión de disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria, ¿verdad? También puede incluir prescripciones en materia de terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado, aplicable a un producto, proceso y métodos de producción, o tratar exclusivamente de ellas. Todos los reglamentos técnicos también tienen
tienen que perseguir un objetivo legítimo. El objetivo legítimo es aquel al que responde el reglamento técnico, de manera que su misión, ¿verdad?, no constituye un obstáculo innecesario al comercio. Entonces, los principales objetivos legítimos son la protección de la seguridad o la salud de las personas, protección de la salud y vida de los animales y los vegetales, la protección del medio ambiente, provisión de prácticas que induzcan a error al consumidor o a errores, engaño al consumidor. Y hay otros objetivos legítimos que se consideran como algunos aspectos de calidad. Entonces, en función de esto es que se ha venido manejando lo que es toda la reglamentación. Todas aquellas disposiciones que no cumplen, ¿verdad?, con la descripción de lo que es un reglamento técnico, no se considera reglamento técnico. Por eso es que en la región también tenemos directrices, como la directriz sanitaria y fitosanitaria. Ya les voy a mostrar. Y ahora bien, esto es un reglamento técnico. De acuerdo al artículo 55 del protocolo al Tratado General de Integración Económica, ¿verdad?, el reglamento es uno de los actos administrativos del subsistema de integración económica centroamericana. Tiene carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y es directamente aplicable a todos los estados partes. Y para su adopción, ¿verdad?, se consulta al Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana. Ahora bien, un reglamento técnico centroamericano es aquel reglamento técnico que ha sido armonizado para Centroamérica, cuyo ámbito de aplicación son los estados partes del subsistema de integración económica centroamericana. ¿Cómo es que se ha venido desarrollando, elaborando la reglamentación técnica en Centroamérica? Pues existe un grupo específico que se encarga de esto, ¿verdad?, que se llama el grupo técnico de registro, se le ha llamado, ¿verdad? Este grupo técnico de registro tiene 6 subgrupos. Entre ellos tenemos al subgrupo de medidas sanitarias y fitosanitarias, al subgrupo de insumos agropecuarios, el subgrupo de alimentos y bebidas, el subgrupo de hidrocarburos y el subgrupo de medicamentos y productos afines. También tenemos el subgrupo de medidas de normalización. También el Comieco, ¿verdad?, tiene la potestad de crear cualquier otro subgrupo para la revisión de otros reglamentos. Miren, cada uno de estos subgrupos también tiene mesas de trabajo. Por ejemplo, en el caso de reglamentos que se elaboren en materia de inocuidad, pues van a ser los especialistas en materia de inocuidad, o si son reglamentos en materia de sanidad vegetal, pues serán los de sanidad vegetal, y si son reglamentos exclusivos para la parte de salud animal, sanidad animal, pues reunirán aquellos, ¿verdad?, que sean especialistas del tema para la discusión del tema en específico. De igual forma, en insumos agrícolas tenemos insumos pecuarios, aquí tenemos alimentos para animales, tenemos medicamentos veterinarios, productos afines. En el caso de insumos agrícolas tenemos los fertilizantes, tenemos los plaguicidas. Entonces, para la elaboración de los reglamentos técnicos se convocan a los especialistas de las materias encargados en cada uno de los estados partes, en el ministerio que corresponde, ¿verdad? De igual forma, en cada uno de los subgrupos. Como les decía, el Comico tiene la potestad de crear cualquier otro subgrupo que se requieran para la revisión de otros reglamentos. Por ejemplo, en este momento, ¿verdad?, estamos en la región elaborando un reglamento para regular lo que es la eficiencia energética de los aires acondicionados. Entonces ya se creó un subgrupo, bueno, se creó un grupo, ¿verdad?, una mesa de trabajo específica, ¿verdad?, para lo que es la revisión de estos reglamentos. Entonces, de esta forma se ha venido trabajando. Ahora bien, según la guía de buenas prácticas reglamentarias que establece el procedimiento, los reglamentos técnicos se elaboran de la siguiente manera. Todos los estados partes tienen la facultad, el derecho de presentar propuestas, ya sea para elaboración o para revisión o para ajustar cualquier reglamento técnico. Entonces, cada estado parte puede presentar sus propuestas. También, ¿verdad?, como les decía, la SIECA tiene también la facultad de presentar sus propias propuestas en materia de integración económica. Entonces, un estado parte presenta la propuesta, luego, de acuerdo a lo que establece la guía, son los directores de integración económica los que evalúan la pertinencia, si se incorpora en los planes de trabajo o no. Sabemos que el subsistema o el SICA, Sistema de Integración Centroamericana, trabaja por medio de, ¿verdad?, las presidencias pro tempore. Ustedes saben que cada país en orden geográfico tiene la presidencia pro tempore cada 6 meses,
Para este semestre, la presidencia por témbore, ¿verdad? De junio a diciembre de este año la tiene Nicaragua, presidencia por témbore del SICA y de su sistema de integración. Entonces, para este semestre, pues se aprobó un plan de trabajo, ¿verdad? En este plan de trabajo se incorporaron una serie de reglamentos técnicos centroamericanos, pues, y son los directores de integración los que evalúan la pertenencia, si se incorpora o no. Eso sí, ¿verdad? Todas las decisiones se toman por unanimidad, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo los 6 países. Esta guía también, ¿verdad? Va a contar con un anexo que tiene que ver con la evaluación de impacto regulatorio, y se espera que en un futuro, ¿verdad? Toda propuesta de reglamento técnico que se presente, ¿verdad? Tenga su evaluación de impacto regulatorio ya realizada para que facilite lo que es la incorporación de estos en los planes de trabajo. Entonces, una vez que los directores de integración pues hacen la propuesta y el COMIECO, porque es el COMIECO al final, ¿verdad? La máxima autoridad de su sistema es el que aprueba el plan de trabajo. Entonces, una vez aprobado el plan de trabajo con los temas, pues si es un tema nuevo o la modificación de algún reglamento o de algunas medidas que ya están en los reglamentos, pues esto se le instruye pues a los coordinadores del grupo técnico de registro de iniciar con las actividades. Si es un nuevo proyecto de reglamento, pues tenemos al subgrupo de medidas de normalización, que por medio de este subgrupo se revisa lo que es la estructura del proyecto de reglamento, de tal forma que todo lo que es el tema de edición, ¿verdad?, cumpla con lo que es el anexo que ya está realizado para esto. Entonces, una vez que ya cumple con la estructura, ¿verdad?, se remite, ¿verdad?, a los estados partes para que comiencen con las consultas internas. Algo muy importante acá que podemos mencionar de relevancia es que todos los estados partes convocan a los comités técnicos nacionales. Los comités técnicos nacionales están conformados, ¿verdad?, por los diferentes sectores que están involucrados en el tema. Por ejemplo, si es un tema de lácteos, es un reglamento que tiene que ver con un producto lácteo, pues se convocan a todos los representantes de esa área láctea de cada uno de los países, ¿verdad?, junto con las universidades u otras personas, ¿verdad?, o representantes de organizaciones, ¿verdad?, que estén involucrados en este tema. Entonces, las decisiones los países las toman por consenso nacional a través de las reuniones que tienen en los comités técnicos nacionales. Una vez que cada uno de los estados partes tiene ya posición país, estas pasan a revisión regional. Ahora bien, ¿quién representa al país en estas reuniones regionales? Pues lo representa la autoridad competente del tema, ¿verdad? Si es un tema, por ejemplo, si vamos a ver lo que es etiqueta y panfleto de plaguicidas, pues van a ser las autoridades encargadas de plaguicidas de los países, ¿verdad?, lo que van a estar representando la negociación de este tema en la mesa de negociación. Si es un tema de medicamentos veterinarios, de igual forma, ¿verdad?, serán los especialistas de medicamentos veterinarios de los ministerios de Agricultura quienes van a estar representando a su país en la negociación de este tema. Entonces, de esta forma se comienza a revisar los reglamentos desde el título hasta los anexos, hasta que se concluyen, ¿verdad?, punto por punto. Cada punto tiene que ser aprobado por unanimidad hasta que se aprueba, ¿verdad? Los estados partes pueden presentar nuevas propuestas. Estas son valoradas en los comités técnicos nacionales, ¿verdad? Y luego todos los países tienen capacidad de hacer propuestas para ir, ¿verdad?, creando, modificando, ajustando los diferentes reglamentos técnicos. Algo así, ¿verdad? Y una vez que ya el proyecto de reglamento técnico ha sido consensuado a nivel técnico, ¿verdad?, esto pasa a notificación a través de los mecanismos que ya se tienen establecidos en la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Si es un reglamento que tiene que ver con aspectos OTC o MSF, pues por transparencia se notifican a través del Comité de Medidas Sanitarias o a través del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Hay reglamentos que se notifican a los dos comités. Periodo de consulta, tal como lo establece el acuerdo de OTC, son 60 días. De la misma forma, ¿verdad?, tal como lo establecen los tratados que se han suscrito en el marco de su sistema, todos los reglamentos
se remiten a consulta del Comité Consultivo de Integración Económica Centroamericana. Ellos tienen 30 días para emitir sus observaciones, ¿verdad? Tanto a nivel de OMC, ¿verdad? Los países pueden pedir prórroga. Hay países que han solicitado prórroga por 30 días adicionales, o sea que el plazo se ha prolongado hasta 90 días, y en el caso del CCIE, pues también han solicitado plazo para algunos por 30 días adicionales, ¿verdad? Ahora bien, miren, cuando no hay consenso en lo que es la revisión de los reglamentos, si han quedado puntos en desacuerdo, si a nivel técnico, ¿verdad? No se supera, no se logra avanzar sobre algún tema específico, pues esto se eleva a las diferentes instancias. Yo en una de las láminas anteriores les mostré, ¿verdad?, toda lo que es la estructura, ¿verdad?, desde el COMIECO, los viceministros, directores de integración y los grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo eleva los temas al foro superior, en este caso los directores de integración. Todos los directores de integración ya se reúnen, ¿verdad?, y revisan el tema con sus homólogos en sus países, o como ellos lo consideren. Si los directores de integración no alcanzan consenso, pues lo suben a nivel de viceministro. Y si los viceministros de integración económica no alcanzan consenso sobre el tema, pues lo elevan al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Y estos a su vez, ¿verdad?, si lo requieren, también pueden establecer reuniones intersectoriales, como por ejemplo con, ¿verdad?, el Consejo Agropecuario Centroamericano, de acuerdo al tema, ¿verdad?, específico del reglamento, para tratar de alcanzar acuerdos en los diferentes temas. Entonces, de esta forma se trabaja. Algo muy importante, una vez que se ha enviado a consulta internacional, ¿verdad?, después que ha pasado este periodo de los 60 días, cada país, cada estado parte, recibe las observaciones, porque los reglamentos técnicos centroamericanos, por el momento, ¿verdad?, no se tiene todavía el mecanismo establecido como para notificarse como región, sino que cada estado parte notifica los reglamentos. Entonces, cada estado parte recibe observaciones. Eso sí, que cada estado parte, cuando recibe sus observaciones, las remite al estado parte que ostente la presidencia pro tempore, y este estado, ¿verdad?, realiza lo que es la consolidación de todas las observaciones. En su caso, también pueden pedirle a la CIECA que haga la consolidación de las observaciones y prepare los documentos para seguir con el curso en las negociaciones. Una vez que ya se reciben las observaciones, esto pasa nuevamente a las consultas internas en cada uno de los países, a las reuniones regionales, y al final, ¿verdad?, tiene que haber consenso por unanimidad en cuanto a las observaciones que se acepten totalmente, que se acepten parcialmente o que se rechacen, ¿verdad?, porque hay observaciones que se rechazan debido, ¿verdad?, a múltiples factores. Entonces, aquí todas las, algo muy importante que resaltamos acá es que cuando ya se revisa en esta segunda etapa el reglamento, se limitan únicamente a revisar las observaciones. No es que se abre el reglamento para iniciar nuevamente con la discusión, no, ¿verdad?, sino solamente se centran en la discusión de las observaciones que se reciben. Y solo se reciben dos observaciones, pues se centran en esas dos. Pero han habido reglamentos que han recibido hasta más de 300 observaciones, ¿verdad?, tanto de los mecanismos establecidos a través de la OMC o del CCIE, tanto de la consulta pública nacional o internacional. Bueno, una vez que se han revisado las observaciones, el reglamento se somete a consideración por parte del COMIECO, del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, y se aprueba por medio de resolución. Esto es lo que establece la guía de buenas prácticas reglamentarias para lo que es la elaboración de los reglamentos técnicos en Centroamérica. Aquí en esta lámina, como pueden observar, cada uno de los países, por transparencia, notifica a través de los mecanismos establecidos, como les decía, a través del Comité de Obstáculos Técnicos, a través del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Entonces se acuerda una fecha entre todos los estados partes para el envío. Se trata de que todos los países traten de que la notificación se haga el mismo día para
recibir las observaciones al mismo tiempo y comenzar a revisarlas al mismo tiempo para no atrasar en lo más mínimo, pues, lo que es la aprobación del reglamento. Si se fijan aquí, miren, aquí hay un promedio de que se envió el 15 de agosto y la fecha última, ¿verdad? Sería el 14 de octubre. Entonces, a partir del 14 de octubre, se comienzan a consolidar las observaciones y una vez que ya están consolidadas, pues se convoca nuevamente el grupo de trabajo para iniciar, ¿verdad?, con una revisión de las mismas. De igual forma, ¿verdad?, la SIECA es la que remite a notificación el reglamento al comité consultivo, ¿verdad? Y entonces, en este caso acá, como les decía, hay una fecha de notificación que es el 13 de agosto y el 12 de septiembre de 2018, bueno, es el periodo de fecha de vencimiento para recibir notificaciones en el caso del comité consultivo. Entonces, de esta forma es que los países remiten, ¿verdad?, los reglamentos por transparencia a consulta para que todos los socios comerciales conozcan, ¿verdad?, previamente que cuáles son las disposiciones que van a estar aplicando para regular un determinado producto, tal como lo hacen todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, en materia sanitaria y fitosanitaria, se han aprobado, ¿verdad?, un reglamento centroamericano sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Tenemos 11 reglamentos técnicos centroamericanos, ya los vamos a ver cuáles son, en materia de medicamentos veterinarios, alimentos para animales, semillas, fertilizantes, producción orgánica, entre otros. Tenemos una directriz sanitaria y fitosanitaria de facilitación del comercio. Tenemos varios procedimientos y otros acuerdos, ¿verdad?, en medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿verdad?, que estos son aplicables a lo que son los envíos y mercancías. Entiéndase por envíos y mercancías, ¿verdad?, a lo que define envío por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. ¿Qué se entiende por mercancía? Todo lo que define ya la OIE, ¿verdad?, como mercancía. Ahora bien, el Reglamento Centroamericano de Medidas de Procedimiento Sanitario y Fitosanitario, ¿verdad?, se aprobó por medio de la Resolución 275-2011, está vigente desde el 1 de enero del 2012. La Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para facilitar el comercio de envíos de mercancías entró en vigencia el 17 de julio del 2014 por medio de la Resolución 338-2014. Es importante resaltar acá que a través de la Resolución 404-2018 se sustituyeron los anexos 5 y 6 de la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria. ¿Esto debido a qué? Debido a la sexta enmienda, ¿verdad?, del SACAN. Entonces, acá lo único que hicieron fue ajustar los códigos como corresponden a las enmiendas del SAC. Pero, miren, esta directriz ha venido a facilitar lo que es el comercio en la región, ya que estos anexos 5 y 6 contienen una lista de productos de origen animal y una lista de productos de origen vegetal que están categorizadas por riesgo. Si ustedes se fijan, los productos están categorizados como categoría A, categoría B y categoría C. Los productos que están en categoría A son los productos de alto riesgo. Los que están en B de mediano y los que están en C es de bajo riesgo. Todos tienen riesgo. Pero los productos que están en categoría A estos se les exige ya lo que es aviso de ingreso. Se les exige la presentación de certificado sanitario o fitosanitario, según corresponda, y están sujetos a inspección al ingreso del país. Los que están en categoría B no requieren de aviso de ingreso, solamente deben de presentar lo que es el certificado sanitario y fitosanitario, y los que están en C solamente solamente están sujetos a lo que es la inspección al ingreso, inspección aleatoria a lo que es el ingreso del Estado parte. Ahora bien, los que están en B también están sujetos, las tres categorías están sujetas a inspecciones aleatorias. Bueno, esto sí, pues de esta forma, ¿verdad?, es que los países de la región han venido facilitando. También hay una resolución que es la 175-2006, donde los estados parte eximen del requisito de la presentación del certificado fitosanitario, ¿verdad?, a 515 productos aproximadamente. Entonces, estos productos, para su comercialización entre los estados parte, ¿verdad?, no requieren de la presentación de certificado, sino solamente están sujetos a inspecciones aleatorias. Bueno, esto es lo que podemos resaltar de
esta directriz. También, ¿verdad?, se han aprobado algunos reglamentos como el de buenas prácticas de higiene para alimentos no procesados y semiprocesados. Los alimentos procesados, pues por los ministerios de salud pública tienen su propio reglamento, que es buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces, en este caso, que tienen un reglamento específico para no procesados y semiprocesados, hay un RTCA que regula lo que son los requisitos para el registro de fertilizantes, un reglamento técnico que regula lo que es el registro de plaguicidas botánicos. Tenemos un reglamento para la elaboración de las etiquetas y panfletos, que este se aprobó, ¿verdad?, por medio de la resolución 401-2018. El Comeco pues decidió aplazar lo que es la aplicación del transitorio 1. Pues todo el mundo, creo yo que todos ustedes deben de estar al tanto, ¿verdad? Si no, pues también esto ustedes pueden encontrar toda la referencia en la página web de la SIECA. Tenemos un reglamento de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, requisitos para el registro. Tenemos otro para lo que es que aplica a la producción y comercialización de semillas certificadas de granos básicos y soya. Tenemos otros para el registro de variedades comerciales, requisitos para la inscripción. Estos han entrado en vigencia en el año 2011 y 2012 respectivamente. Tenemos otro para lo que es el registro de medicamentos veterinarios y productos afines. También está otro reglamento, ¿verdad?, para el registro sanitario de alimentos de origen animal y para el registro de establecimiento de este tipo de productos. También tenemos otro reglamento sobre buenas prácticas de manufactura para productos utilizados en la alimentación animal. Y también acá tenemos, ¿verdad?, procedimientos de reconocimiento de registro, de tal forma que aquellos productos que ya se han registrado en uno de los estados partes, pues por medio de este procedimiento ágil se le reconoce el registro que ya tiene en un primer país. De esta misma forma, ¿verdad?, el reglamento de registro de medicamentos veterinarios también tiene su procedimiento para lo que es el reconocimiento de registros sanitarios de medicamentos veterinarios y productos afines. Y el último procedimiento que se acordó fue el de reconocimiento de registro fertilizante, que se aprobó por medio de la resolución 416-2019, que entró en vigencia este año, el 25 de abril del 2020. Hay otros procedimientos que se han aprobado, como para la autorización del tránsito internacional y regional de envío de mercancías, que fue aprobado por la resolución Comeco 2019-2007. Hay otro procedimiento, ¿verdad?, para incluir o excluir en el listado de productos y subproductos de origen vegetal que no necesitan permiso, autorización ni certificado fitosanitario, pudiendo estar sujetos de inspección dentro del territorio de los estados partes. Hay un procedimiento para la guía sanitaria de movilización de animales, guía instructivo, que fue aprobado, ¿verdad?, por la resolución 117 del 2004. Tenemos el procedimiento de requisitos zoosanitarios para bovinos, que aparece en la versión actualizada del Código Sanitario para Animales Terrestres. Este fue aprobado por la resolución 117, también entró en vigencia en el 2004. Y como les decía, está este listado de productos que ya no requieren la presentación del certificado fitosanitario, que fue aprobado por la resolución 175-2006. ¿Dónde podemos encontrar todos estos reglamentos técnicos? Pues la SIECA, ¿verdad?, tiene una página, un vínculo web donde ustedes pueden acceder, ¿verdad?, a toda la reglamentación que se ha aprobado hasta la fecha. Y tenemos, por ejemplo, vamos a abrir aquí se aprueba el procedimiento de reconocimiento de registro de fertilizantes. Entonces, ustedes van a encontrar la resolución y el anexo. Entonces, al abrir lo que es la resolución, aquí nos dice la resolución, van a encontrar ustedes cuando entre en vigencia. Aquí dice la presente resolución entra en vigencia el 25 de abril, ¿verdad?, y será publicada por los estados partes, y lo que es el documento que aprueba. Y aquí están las firmas, ¿verdad?, de las autoridades del Comeco que aprueban esta resolución. Entonces, de esta misma forma, ¿verdad?, ustedes van a encontrar acá, tenemos esta resolución que incorpora definiciones, ¿verdad?, al reglamento de registro de fertilizantes. Entonces, aquí en la resolución 415, en la misma resolución van a encontrar ustedes las definiciones, y aquí aclara, ¿verdad?, específicamente dónde van a estar
situadas dentro del reglamento estas definiciones, y de esta forma pues ustedes pueden tener acceso a toda la reglamentación que está vigente y ha sido aprobada por el Comieco. ¿Cuáles son los reglamentos que actualmente se están trabajando o aquellos reglamentos que se esperan, ¿verdad?, ser sometidos a consideración del Comieco? Hay una propuesta para actualización de los certificados sanitarios y fitosanitarios para exportación. Pues lo que se hizo acá fue ajustarlo, ¿verdad?, a los formatos que ya establecen los organismos internacionales de normalización en la materia. Entonces, lo que se va a hacer es sustituir los de la directriz sanitaria y fitosanitaria, ¿verdad? Esto será hasta cuando el Comieco lo apruebe por medio de la resolución que corresponde. También hay una propuesta de procedimiento de inspección de envíos y mercancías, que este procedimiento se va a aplicar en los puestos de control en frontera, ¿verdad? Y establece cuáles son los procedimientos, establece cuáles son los documentos que se van a pedir en frontera, ¿verdad?, que deben de ser presentados, y un procedimiento que todavía, ¿verdad?, no ha sido aprobado entre los estados partes, pero sí ya está finalizado en espera que, ¿verdad?, el Comieco considere su aprobación. Tenemos el proyecto de alerta temprana. Hay un reglamento técnico centroamericano de alerta temprana que ya se incorporó en el plan de trabajo. Ya los coordinadores del grupo técnico de registro han programado videoconferencias para iniciar con la revisión de esta propuesta, y se concluyó hace poco pues lo que es la revisión del reglamento de medicamentos veterinarios y productos afines. También, ¿verdad?, cuando ya los coordinadores del grupo técnico de registro hayan hecho las revisiones que correspondan, constatado, validado, ¿verdad?, que todas las modificaciones aceptadas se han incorporado correctamente en el reglamento, pues ellos someterán en su momento a consideración del Comieco a través de los directores de integración, ¿verdad?, la aprobación de este reglamento. Eso sí, ¿verdad?, este reglamento ya pasó por todo este proceso de transparencia, de consulta pública, nacional e internacional. Bueno, les decía a un inicio de que Panamá, ¿verdad?, se incorporó al su sistema como miembro pleno a partir del año 2013. Panamá pues aprobó un protocolo para su incorporación en su sistema, ¿verdad? Hay dos anexos, que es el anexo 7.1 y el 7.2. Entonces en el 7.1 están todos aquellos reglamentos que Panamá se comprometió a adoptar en un periodo, ¿verdad?, de 6 meses. Y hay otro anexo que es el 7.2, por medio del cual Panamá se compromete a revisar en un periodo de 2 años, ¿verdad?, los reglamentos que se listan en ese anexo, en el anexo 7.2. Y también hay otros anexos que por medio del protocolo incorpora mediante la firma del protocolo. O sea, entre ellos tenemos reglamentos centroamericanos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Miren, este ya fue adoptado por Panamá. Eso lo encuentran en el anexo 3.2 del protocolo de incorporación de Panamá a su sistema de integración económica centroamericana. Todo lo que es el listado de productos y soporte de origen vegetal fue adoptado, ¿verdad?, mediante un decreto ejecutivo 108, 26 de abril del 2016 de Panamá. Y ahí está la encuesta general de ubicación, la encuesta general de ubicación, manual de procedimientos para otorgar la guía sanitaria, de movilización de animales, el formato de vigilancia epidemiológica para uso en salud animal, las normas zoosanitarias acuícolas, el manual de buenas prácticas pecuarias en la producción primaria. Entonces aquí aparecen, ¿verdad?, cuáles fueron los decretos ejecutivos por medio del cual Panamá ha adoptado, ¿verdad?, toda esta normativa que ya tiene vigente el resto de países del subsistema. También, ¿verdad?, aprobó mediante el decreto ejecutivo 97 del 4 de agosto de 2015 el reglamento para lo que es el registro sanitario de alimentos para origen animal. También aprobó, ¿verdad?, mediante el decreto ejecutivo 99 del 4 de agosto de 2015. Y este reglamento, ¿verdad?, es importante señalar que fue aprobado por Panamá también por las modificaciones que se han realizado por medio de la resolución del Comieco 362-2015, y de la misma forma pues ha adoptado otros reglamentos como el de fertilizantes, el requisito, o sea, el reglamento para el registro de fertilizantes, el de registro de plaguicidas botánicos, el de etiqueta y panfleto, ¿verdad?, de plaguicidas,
el de registro de plaguicidas microbiológicos. También tiene los 2 reglamentos técnicos centroamericanos para semillas, ya los adoptó. Y uno de los últimos que adoptó, ¿verdad?, es el de producción orgánica, que se llama Productos Agropecuarios Orgánicos, requisitos para la producción, el procesamiento, la comercialización y el certificado y el etiquetado. Pues esto lo aprobó en conjunto con los demás países a través de la resolución 411-2019. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la reglamentación aprobada en el marco del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras. Entre Guatemala y Honduras, como bien saben, ¿verdad?, aquí tiene un proceso un poco más profundo en materia de integración, y en las autoridades de medidas sanitarias y fitosanitarias entre los estados parte, la primera resolución que aprobaron, ¿verdad?, fue la 7/2016 a través de la instancia ministerial, que la instancia ministerial es la parte homóloga al COMIECO, ¿verdad? Y por medio de esta se reconoce un mismo estatus sanitario y fitosanitario para envíos y mercancías. Entonces, estos están en los anexos 1 y 2. Son más de 1000 productos los que los países indicaron que tienen el mismo estatus sanitario y fitosanitario. ¿Qué significa esto? Que todos estos productos que están listados ya no están sujetos, ¿verdad?, a ninguna medida de inspección entre los países. Aquí se dice que solamente, ¿verdad?, van a presentar lo que es el certificado sanitario y fitosanitario. Pero miren, luego a través de la resolución 15 se aprueban los formatos de la notificación MSF. Entonces, la notificación MSF es un sistema informático. Esta notificación es un documento virtual que sustituye, ¿verdad?, cualquier permiso, cualquier autorización, sustituye los certificados, sustituye, ¿verdad?, cualquier permiso que hayan otorgado, que se estén otorgando entre Guatemala y Honduras para estas mercancías, ¿verdad?, que están con libre circulación, que tienen el mismo estatus sanitario y fitosanitario entre los estados partes. Entonces, de tal forma que, ¿verdad?, entre Guatemala y Honduras, estos productos pasan por un lugar que se llama Centro de Facilitación del Comercio. Aquí no son sujetos a ningún tipo de inspección. Las autoridades sanitarias reciben este documento, pero como les digo yo, es un documento virtual, solamente lo reciben para tener conocimiento por asuntos de trazabilidad de qué es lo que está entrando o saliendo de cada uno de los estados partes. Entonces aquí hay un proceso, ¿verdad?, un poco más profundo en cuanto a materia de integración. Pues aquí ya se ha reconocido el mismo estatus sanitario y fitosanitario entre ambos estados partes. También, ¿verdad?, se han exceptuado algunos productos, como por ejemplo los insumos agropecuarios, están exceptuados de la libre circulación. Sin embargo, se establece aquí que aquellos que, ¿verdad?, tengan reconocimiento del registro entre los estados partes, ¿verdad?, pueden hacer uso del sistema, pues, de notificación MSF. Miren, a través de la resolución 17 de 2017 se aprueba el reglamento de funcionamiento de la Unión Aduanera, que incluye, ¿verdad?, disposiciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. Tenemos la resolución 23 de 2017 que aprueba disposiciones para el análisis de riesgo de plagas y enfermedades. Tenemos la resolución 24 que aquí hace lista, ¿verdad?, cuáles son aquellos insumos, ¿verdad?, que están exceptuados de la libre circulación. Tenemos la resolución 25 que adiciona, ¿verdad?, aquellos productos que requieren de la notificación, porque en la primera resolución 7 que se aprobó, ¿verdad?, hay una lista limitada, pero aquí ya se amplía a todos los productos que requieren de notificación, que son regulados por parte de las autoridades sanitarias y fitosanitarias de ambos estados partes. Miren, a través de la resolución 28 se aprueba lo que es el procedimiento de inspección de envíos y mercancías. Y algo muy importante acá, que como Guatemala y Honduras se han constituido en un solo territorio aduanero, significa que Honduras tiene sus aduanas periféricas en Guatemala, ¿verdad?, en Tucumán, y Guatemala tiene sus aduanas periféricas en frontera con Nicaragua. Entonces aquí hay aduanas periféricas, entonces se van a poder hacer importaciones definitivas, ¿verdad?, de estas aduanas periféricas al otro estado parte. En este caso, las autoridades de los países acordaron no enviar personas hasta la aduana periférica del otro estado parte, sino que van a reconocer el trabajo, ¿verdad?, de inspección
que realice la otra autoridad competente para permitir el ingreso de productos al territorio aduanero único, en este caso, pues al otro estado parte. Entonces, la resolución 38 aprueba las causales de retención, rechazo e importación de envíos de mercancías. La 39 aprueba procedimientos para análisis de riesgo y para el establecimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios. La resolución 40, 2017 resuelve, ¿verdad?, no solicitar la notificación a no contribuyentes que transfieren hasta 10 kilogramos por mes. Esto es para los viajeros, ¿verdad? Y esto aplica nada más a aquellos productos que son de bajo riesgo, ¿verdad? Por eso aquí se aplican restricciones. Y la resolución 41-2017, ¿verdad? Aquí se acordó no solicitar notificación a 520 productos que están en categoría C de la resolución 7-2016. O sea que estos 520 productos que estaban en categoría C en la resolución 7, ahora entre Guatemala y Honduras pasan sin ningún tipo de inspección aleatoria, no presentan ningún tipo de documento, pasan de forma expedita y ágil, ¿verdad?, de un país a otro. La resolución 64 aprueba la edición del listado de mercancías de condición diferenciada de medidas sanitarias. La 65 modifica por sustitución total la resolución 38-2018, que son hallazgos y medidas a aplicar durante las inspecciones en los puestos fronterizos. Esta resolución aplica, ¿verdad?, como les decía, que por medio de la resolución 28, un estado parte ha facultado al otro estado parte, ¿verdad?, hacer las inspecciones por el otro estado parte. Significa que los inspectores de Guatemala van a estar inspeccionando productos que van para Honduras y viceversa. Entonces, ellos acordaron ya una serie de medidas que si encuentran, ¿verdad?, que una persona que no presente, por ejemplo, un certificado original, ¿cuál es la medida que se va a aplicar en su momento? O si encuentran una plaga viva, ¿verdad?, o si encuentran por decir algo, pupas o insectos que tienen capacidad de entrar en diapausa o no. Entonces aquí hay una serie de medidas de hallazgo, ¿verdad?, y de medidas que se van a aplicar durante las inspecciones en los puestos fronterizos. Entonces esto ya se armonizó a nivel de la región, y a través de la resolución 60-2019 se aprueba un reglamento técnico, ¿verdad?, sobre bioseguridad de organismos vivos para uso agropecuario. Toda esta información ustedes también la pueden bajar, la pueden ver, revisar, está en línea, y solamente tienen que subirse aquí a la página web de la SIECA. Los vínculos, los enlaces, aquí se los vamos a dejar en la presentación para que ustedes puedan hacer una revisión más exhaustiva de las resoluciones que les interesen a ustedes. Entonces, con esto, pues, estaría yo dando por finalizada, pues, esta plática que hemos tenido sobre la introducción a la reglamentación técnica aplicable a medidas sanitarias y fitosanitarias. Luis. Muchas gracias, Donaldo y Andrés, por la presentación. Agradecemos también a todos los participantes de haber participado o estar conectados a toda la sesión virtual. Vamos a dar inicio a la etapa de preguntas y respuestas. Antes de iniciar con esta sección, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, por lo que ustedes tendrán acceso a esta grabación por medio de un enlace que llegará a su dirección de correo electrónico con la que se registraron a este seminario, y a través de este enlace ustedes van a poder consultar esta grabación, y también vamos a compartir con ustedes los materiales de la presentación que tanto de Andrés como de Donaldo han utilizado en esta tarde. Así que vamos a dar lectura a algunas de las preguntas. Algunos participantes escriben agradeciendo la presentación. Una de las preguntas, y creo que fue justo en el momento en el que estaba Andrés dando su presentación, es por parte de Ana María Domínguez, y nos pregunta que si las subvenciones tienen que ver con los subsidios a la agricultura para apoyar dicho proceso, y qué sucede cuando hay crisis económicas como la que está sucediendo en este momento. Buenas tardes. Sí, subvención es sinónimo de subsidio. Así se ha traducido en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, pero el término que se usa en inglés es subsidy. En realidad, la organización, las disposiciones de los acuerdos de la OMC
sí contemplan algunas situaciones de emergencia ante las cuales los Estados miembros de la OMC pueden incumplir una disposición, por así decirlo. Es decir, pueden adoptar alguna medida o alguna acción que sería incompatible con otra disposición de un acuerdo de la OMC, pero que se considera exceptuada. Hay unas excepciones generales dentro del artículo 20 del GATT para las cuestiones, digamos, relacionadas con normas del GATT. Hay medidas, por ejemplo, para proteger la vida humana o animal, etcétera. Pero sí hay un cierto campo de maniobra en cuanto a políticas públicas para poder atender situaciones de crisis o de emergencia. El acuerdo sobre agricultura específicamente lo que busca es liberalizar el comercio agrícola. Pero hay una cierta cantidad de apoyos a la agricultura que se puede otorgar, que se conoce como el de minimis, que es equivalente, digamos, al 5% de la producción o 10% en el caso de países en desarrollo, y este se puede otorgar con libertad. Por ejemplo, Guatemala podría otorgar un de minimis de hasta el 10%. Pero ahí hay un cierto campo para otorgar subvenciones del tipo de subvenciones que están controladas o disciplinadas por el acuerdo de agricultura. Pero hay que tener algo claro, la OMC no prohíbe las subvenciones, ni en el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, ni en el acuerdo sobre agricultura. Hay un tipo de subsidios, los que no causan distorsiones significativas al comercio, que se les llama el compartimiento verde, como si tuviéramos un semáforo. Entonces, pues tienen luz verde en el sentido de que se pueden otorgar sin restricciones. Las disciplinas en cuanto a subvenciones tienen que ver principalmente con subsidios que se otorgan y que distorsionan el comercio. Y de hecho nos afectan estos apoyos en la región. Por ejemplo, Guatemala acaba de iniciar un caso, recientemente inició un caso en contra de la India por ciertos apoyos que la India le otorga a la producción de azúcar, de caña de azúcar. Y eso nos afecta muchísimo, puesto que Guatemala es un país, o le afecta a Guatemala, pues yo lo digo no porque soy guatemalteco, pero podría considerarse que afecta a Guatemala, que también es un exportador de azúcar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, digamos, ahí hay ciertas normas que le permitirían a Guatemala corregir esa situación. Si es el caso, pues que la India ha incumplido obligaciones bajo el acuerdo de agricultura, por ejemplo. Pero sí hay un campo de maniobra, en resumen, y los subsidios como tales no están prohibidos. Muchas gracias, Andrés. Vamos con otra pregunta. Nos pregunta Oscar Álvarez, y creo que esta pregunta va destinada para Donaldo. ¿En dónde se puede encontrar el listado de los productos que tienen libre circulación o libre paso entre Guatemala y Honduras? Sí, gracias. No sé si me puedes pasar la pantalla. Por favor. Quiero ver acá. Listo. Mostrar pantalla. Vean, ustedes se meten a la página web de la SIECA y van a encontrar lo que es la plataforma informática comunitaria. Miren, aquí está, Unión Aduanera, SIECA, INT, PIC. Entonces, le dan clic a ver el listado de productos y acá van a encontrar ustedes 6 listados. El primer listado, que era el lista 1, son las posiciones arancelarias exceptuadas a la libre circulación. La van a encontrar que está en color rojo. Pero si queremos ver la lista completa para Guatemala, le damos clic para adquisiciones a Guatemala en la lista 2, o le damos clic para adquisiciones
de Honduras. Aquí podemos ver que los códigos arancelarios que utiliza Honduras tienen códigos de precisión, están a 12 dígitos, pero siempre tomando en cuenta el SAC. Y acá en Guatemala está a nivel de 10 dígitos. Entonces, acá podemos observar que hay incisos arancelarios que están en color naranja. Hay otros que están en color rojo. Los que están en color rojo significa, ¿tienen libre circulación? No. ¿Requieren de notificación? Aquí se dice, sí, esto significa que, ¿verdad? Estos productos están exceptuados no por medidas sanitarias y fitosanitarias, sino que puede ser por otras razones, ¿verdad? Arancelarias, según lo describe ya el ordinal segundo, que está dispuesto, ¿verdad? Para, que se suscribió para este proceso de integración profunda. Podemos encontrar aquí, ¿verdad? Estos productos que están en color naranja, como por ejemplo acá las abejas, ¿verdad? Aquí dice, ve, requieren de, ¿tienen libre circulación? Sí. ¿Requieren notificación? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que las abejas, ¿verdad? Se pueden comercializar sin ningún problema a través de la notificación. Cabe señalar que acá, ¿verdad? Que el único documento que ampara las mercancías con libre circulación es la FIDUCA. Entonces, ya lo que es la validación por parte de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, esta notificación ya va inmersa dentro de la FIDUCA, y el único documento que se presenta en el puesto fronterizo integrado en el centro de facilitación es la FIDUCA, ¿verdad? Entonces la FIDUCA se emite ya cuando ha sido avalada. Inclusive, pues ustedes, los usuarios, no pueden colocar un número, un inciso arancelario en la FIDUCA sin antes no tener lo que es la notificación. Entonces, ¿verdad? Estos son los productos. Van a encontrar otros productos acá en color verde. Esto significa, ¿verdad? Que no están, son productos que no son regulados por las autoridades sanitarias y fitosanitarias. Aquí tenemos la lista 4, que son posiciones arancelarias exceptuadas a la libre circulación por acuerdos comerciales regionales. Vean, y posiciones arancelarias exceptuadas a la libre circulación por reglas de origen, que es la lista número 5. Entonces, toda la información comercial vinculada con qué productos tienen libre circulación, ¿verdad? O no, ustedes la pueden encontrar aquí en la misma página web de la SIECA, ¿verdad? En este vínculo que están viendo ustedes en pantalla. No sé si le pude responder la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Donaldo. Me parece que en efecto se dio respuesta de forma apropiada a la pregunta planteada. Aprovecho también a comentarles y proyectar en su pantalla en este momento las próximas sesiones que desarrollaremos en este ciclo de seminarios. Tenemos aún 4 seminarios pendientes. El siguiente es la análisis de la evolución de precios en productos agrícolas en Centroamérica. Esto es el 27 de agosto. Luego el 3 de septiembre tendremos herramientas de análisis de cosecha y sequía climática. El 10 de septiembre, normas de inocuidad y bioseguridad para la comercialización de productos agrícolas post-COVID-19. Y el 17 de septiembre, el seminario que cierra este ciclo de actividades virtuales es análisis de mercados agrícolas en Centroamérica, uso y aplicaciones del CIMAGRO. Entonces, los invitamos a que puedan participar también de estas sesiones. Por temas de agenda, tenemos que ir concluyendo con esta sesión. Vamos a dar lectura a la última pregunta para que podamos estar dentro de lo planificado para esta sesión por respeto a sus agendas y también por las agendas de nuestros facilitadores. Así que la última pregunta es de parte de Juan Francisco Flores. Y tiene una duda en relación a que si estas normativas sanitarias que fueron expuestas también son aplicables en tiempos de pandemia o este año que se tuvo esta situación particular. La reglamentación técnica centroamericana, como les decía, se aplica para proteger la salud y vida de las personas, para la protección, ¿verdad? Salud de los animales, de los vegetales, la protección del medio ambiente. Entonces, ¿verdad? Todos estos son objetivos legítimos que persigue la reglamentación técnica. O sea que
esta reglamentación, ¿verdad?, se aplica con pandemia o sin pandemia, porque lo que persiguen las autoridades sanitarias y fitosanitarias es evitar el ingreso de virus, de bacterias, de nemátodos, de ácaros, de malezas que pueden diezmar, ¿verdad?, la economía de los países. Y en la parte animal pueden entrar virus también que puedan afectar la parte animal y pueden también diezmar lo que es la producción animal. O sea que no solamente se puede tener en vista, ¿verdad?, lo que es salud animal, perdón, la salud de las personas, sino que también las autoridades pues velan, ¿verdad?, para que se garantice la protección a la salud animal, sanidad vegetal, el medio ambiente. Entonces son actividades que se realizan 24/7, 365 días al año. Perfecto, muchísimas gracias, Donaldo. Pues con esto estamos cerrando esta sesión. Agradecemos a todos ustedes por permanecer conectados durante todas estas 2 horas en las cuales pues logramos transmitir información relevante en relación a la normativa comercial regional aplicable al sector agropecuario. Agradecemos a Andrés y a Donaldo por su apoyo, por reservar este tiempo en sus agendas. Y agradecemos a los participantes también por estar pendientes de nuestras actividades y les invitamos a que a futuro también puedan conectarse a las próximas sesiones. Tenemos muchas más actividades también en el marco de estos temas agrícolas, así que muchísimas gracias por todo. Con esto nos despedimos. Que pasen una muy feliz tarde y nos vemos en un próximo encuentro virtual.